Temor de Dios también en el Antiguo Testamento se manifiesta o se dice o se explica como temor de Jehová. Así que si usted escucha temor de Jehová o temor de Dios, sepa que estamos hablando de lo mismo. Sepa que estamos hablando exactamente de lo mismo. Temor de Dios o temor de Jehová es lo mismo. Jehová fue el nombre que se trasladó, se transicionó a nuestro español del nombre innombrable de Dios con el cual Él se dio a conocer a su pueblo de Israel. Y entonces nosotros hoy le conocemos como Jehová, pero Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Esto lo dejo para que quede claro que estamos hablando de lo mismo. Temor de Dios es igual al temor de Jehová. Ahorita en el Salmo que les leí después de la alabanza, el Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Ese Salmo 111 hablaba de alabar a Dios en la congregación, de reconocer el cuidado que Él tiene sobre nosotros, pero el salmista termina diciendo: el principio de la sabiduría de todo este concepto, el principio es el temor a Jehová, el temor de Dios. El Salmo 19, versículo 9, voy a leer varias citas que nos van a ir dando una introducción al mensaje. El Salmo 19, verso 9, dice: el temor de Jehová es que limpio. Si usted está ahí con su Biblia rápido, me alegra. Si no, aquí tenemos unos amigos veloces con la pantalla. El temor de Jehová es limpio, que permanece ¿para cuándo? Para un año. Cada año hay que estarlo mirando a ver qué hacemos. No. El temor de Jehová es tan perfecto, tan limpio, que va a permanecer para siempre y ha permanecido para siempre desde el principio, generación tras generación, y aún después de la muerte seguirá el temor de Jehová siendo el principio de la sabiduría y de la existencia de la humanidad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Salmo 36, 1, versículo 1, Salmo 36, nos revela también que hay unas características que se notan, y dice la palabra del Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El que hace lo malo, el que vive buscando hacer lo malo, la iniquidad de su pecado, la trascendencia de su pecado, revela, dice al corazón, no hay temor de Dios en esa persona. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El libro que más menciona este tema del temor de Dios es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos muestra una y otra vez, y voy a hacer un ejercicio en que voy a ir de atrás para adelante hacia los versículos de Proverbios que nos hablan acerca del temor de Dios. Así que vamos a empezar por un versículo cerca del final, Proverbios capítulo 23, versículo 17. Ya vamos a ir entendiendo qué representa el temor de Dios. Amén. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Estamos bien? Proverbios capítulo 23, versículo 17. Y aquí ya vamos a ir empezando a entender qué significa tener temor de Dios. ¿A qué se refiere el temor de Dios? Proverbios 23, 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Entonces, parte de ese temor de Dios es no sentir nosotros envidia de aquellos que no tienen temor de Dios. No sentir envidia porque, ay, mire cómo el narcotraficante malo, perverso, corrupto tiene semejante mansión, tiene semejantes casas, ay, qué envidia, ¿no? Porque esa persona no tiene ¿qué? Temor de Dios. Entonces, lo que yo puedo entender es que no debemos sentir envidia de nadie, pero mucho menos de los que hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Mucho menos de todos
lo que nosotros podemos entender como lo justo, lo correcto, lo puro, lo santo, lo agradable delante del Señor. Entonces dice la palabra del Señor más bien que persevere. Más bien, en lugar de estar mirando cómo prospera el enemigo o cómo prospera el que está haciendo las cosas mal o cómo se enriquece el que hace cosas corruptas y que hace cosas fuera de la ley, en lugar de estar poniendo nuestros ojos en los demás, pongamos nuestros ojos en el Señor y perseveremos en el temor de Dios. Amén. Seguimos de atrás para adelante. Retroceda ahí en paginitas. Proverbios 22:4. Y mira lo interesante de este versículo, porque nos lleva a entender que para qué tenerle envidia al pecador, para qué tenerle envidia a la persona que hace su vida basado en la maldad. Si mira lo que dice el versículo 22, el capítulo 22, versículo 4, dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Ahora, esto está mucho más amplio que simplemente pensar en riqueza material. Hay una riqueza espiritual que nadie nos puede arrebatar. Hay una riqueza eterna que nadie nos puede quitar. Pero de todas formas el Señor está diciendo: no se preocupe, no le ponga mucho cuidado al que hace las cosas en contra de la voluntad de Dios. No tenga envidia del malvado, del impío, del que hace las cosas fuera de la ley, porque para ustedes que tienen temor de Dios, que viven una vida en humildad, que viven una vida llena de la presencia del Señor, para ustedes también hay una provisión, hay una riqueza, hay una honra, hay una vida que Dios también tiene para aquellos que tienen temor. Seguimos de para atrás. Proverbios 19:23. Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. Entonces, el temor de Dios nos da reposo, descanso. El que tiene temor de Dios no tiene por qué vivir angustiado y temeroso. ¿Por qué toda esta gente que vive en la delincuencia, en la maldad y que ya logran cierto nivel, viven con 300, 400 escoltas? Porque no tienen paz, porque no tienen reposo, porque todos están pensando quién les va a quitar, quién les va a hacer. Pero el que vive con el temor de Dios no tiene el temor de nada más que de Dios. Y esto es interesante. Ya vamos a encontrarle por qué el temor de Dios es tan relevante. Pero el temor de Dios nos aleja de tenerle temor a cualquier otra cosa. Nos mantiene en reposo, en tranquilidad. ¡Ay, que el COVID! No tengo temor de Dios. Si me muero del COVID, me voy con él. No quiere decir que cristianos no se murieron del COVID, pero no tenían temor, se fueron con el Señor. ¡Ay, que la recesión, que la economía, que esto, que lo otro! El que tiene temor de Dios sabe que no será visitado del mal. Dios bendecirá, Dios dará sabiduría, Dios proveerá, Dios ayudará, Dios levantará fuerzas, Dios ayudará. ¿Saben que el pueblo de Dios, en toda la historia del Antiguo Testamento, cuando más era prosperado y bendecido era cuando estaba a veces en más pruebas y en más dificultades? Y en medio del desierto era donde les llovía maná, en medio del desierto era donde no se les dañaban sus zapatos, en medio del desierto era donde nada se les desgastaba porque Dios los cuidaba. Así que el hombre, la mujer de Dios que tiene temor de Jehová, temor de Dios, no anda ansioso y preocupado. Obviamente es diligente, trabajador, trabajadora, es una persona sabia que sabe cuidar, que es un buen mayordomo de los recursos, de las bendiciones que Dios ha dado, pero no vive angustiado, no vive desesperado, porque confía en el cuidado, en el reposo de Dios, que no seremos visitados del mal. Miren qué características tan bonitas hay cuando tenemos temor de Dios. Proverbios 16:6, siga para atrás. Qué bonito se oyen esas hojitas pasar. No, en serio, lo digo de verdad. Se oye hermoso, mis hermanos. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad
Se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Los hermanos que han estado viniendo los viernes al discipulado, aprendimos algo en las últimas 2 semanas. Que exhortar es algo que debemos hacer con amor, con misericordia. Es algo que debemos hacer buscando que la persona a la que exhortamos realmente se aleje de su pecado, cambie. No solamente exhortar es hablar de la persona y decir todo lo malo que decía. Ya no, exhortar o corregir el pecado se debe hacer con misericordia, con amor, con verdad, pero con misericordia. No vamos a mentir, pero vamos a tener la verdad con que con misericordia. Pero ¿qué dice? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué quiere decir este proverbio? Que yo puedo exhortar a alguien. Voy a señalar aquí a esta persona. Yo puedo exhortar a esa persona y decirle: aléjese de su pecado, mire que esto no le sirve, y yo se lo hago con amor, con misericordia, le invito a caminar con el Señor. Pero ¿qué es lo que lo va a apartar del mal? ¿Toda mi exhortación? No, que la persona encuentre el temor de Jehová y diga: ¿sabe qué? Usted tiene razón. Y entonces es el temor de Jehová que viene sobre la persona el que le va a hacer apartar del mal. Porque si no, me va a tener que tener ahí encima todos los días diciéndole: apártese del mal, apártese del mal. Y no, la persona necesita tener el temor de Jehová para que ya sin que nadie más esté ahí encima señalándole, la persona se aparte del mal, se aparte del pecado. Por eso el temor de Jehová es tan importante. Proverbios 15:33, seguimos atrás. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. El temor de Jehová es algo enseñable. Iglesia, escúcheme, el temor de Jehová es algo enseñable. No es que le cayó a usted el baldado del temor de Jehová y ya usted se la sabe todas. No, es algo que requiere un proceso de formación. Es algo que vamos aprendiendo. Es algo que por lo cual es importante buscar en la palabra, congregarnos, orar, asistir a la iglesia, perseverar en los discipulados, perseverar en los procesos, porque el temor de Jehová es enseñable. ¿Por qué como nosotros como padres tenemos que inculcarles y enseñarles el temor de Jehová a nuestros hijos? Porque es enseñable. Porque no es solamente: Señor, yo oro para que tengan temor, pero no les enseño. No les muestro un ejemplo, no les doy enseñanza. Es enseñable, requiere. Y entonces dice: la honra precede a la humildad. Cuando hay humildad, cuando nos dejamos enseñar, cuando dejamos que alguien nos enseñe, nos exhorte, nos diga: mira, hijo, hija, amigo, hermano, familiar, papá, mamá, mira, esto es lo que tenemos que hacer para mejorar, corrígete en eso, mire, vamos a orar para que puedas dejar ese hábito de mentir todo el tiempo, vamos a buscar hacer las cosas, y la persona es humilde y se deja enseñar, luego Dios, ¿qué? Le honra. La honra precede la humildad. Primero somos humildes y nos dejamos guiar, nos dejamos enseñar, y luego el Señor honra. Qué lindo, ¿no? Pero cuando somos altivos y decimos: no, yo no necesito que me enseñe nada, a mí no me diga nada, yo ya me las sé todas, no espere que Dios la honre, porque la honra viene después de que hemos sido, ¿qué? Humildes, y hemos dejado que Dios nos pase por un proceso donde vamos aprendiendo el temor de Jehová. Proverbios 15:16, ahí más atrasito. Proverbios 15:16. Aquí también tiene que ver con las posesiones materiales. Dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco sabiendo que no tengo sino temor de Dios y no tengo nada que dañe mi conciencia, a tener un gran tesoro y saber que lo adquirí de la manera equivocada. No quiero yo tener una gran riqueza si esa gran riqueza me acusa y me muestra a mi conciencia que yo no he obrado de la manera que correcta. Entonces mire el versículo tan interesante: mejor es lo poco
con el temor de Dios. Mejor es lo poco, sabiendo que mi conciencia con Dios, mi relación con Dios, no hay que le estorbe, que tener mucho y hay turbación, hay esa incomodidad, hay esa conciencia atribulada que sabe en el fondo que no, lo que tiene no fue dado por Dios, sino por mi propia avaricia o maldad o qué sé yo. Proverbios capítulo 14, verso 26. Seguimos hacia atrás. Amén. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando nosotros como personas, como padres, como madres, como adultos, caminamos en el temor de Dios, inculcamos a nuestros hijos en el temor de Dios, vivimos una vida familiar en el temor de Dios, entonces hay una confianza de vida. Y esa confianza dice que hay esperanza, y esa esperanza la tendrán también nuestros hijos. Quiere decir que no vamos a estar preocupados, mis hermanos, si ellos van a entender o no van a entender, porque hemos dado todo lo necesario para que ellos también conozcan el temor de Dios. Y vamos a confiar, y esperanza tendrán nuestros hijos de que serán alcanzados por el poder del Señor. Amén. Por eso usted no se desanime. Los que son padres, los que son madres, los que de pronto sus hijos se han alejado, se han apartado. Si usted sabe que sembró el temor de Dios en sus corazones, que les predicó, que les enseñó, que les dio ejemplo, tenga la confianza que si usted persevera, porque acuérdense que ya miramos que hay que perseverar. Si usted persevera, si usted continúa con el temor de Dios, eso le dará confianza y esa esperanza alcanzará a sus hijos. En algún momento volverá. En algún momento el Señor los alcanzará nuevamente. En algún momento el Señor nuevamente tocará sus corazones, su conciencia, su mente y volverán a los caminos del Señor. Pero ojo, mis hermanos, eso no significa que vamos a congraciarnos con su pecado. Eso no significa que les vamos a aplaudir el estar alejados de Dios. Eso no significa que no vamos a seguir orando y exhortándoles y animándoles en el amor de Cristo a que vuelvan al temor del Señor. No es una esperanza pasiva, no es una esperanza quieta. Yo me voy a poner a ver televisión porque a fin de cuentas Dios... No, es una esperanza activa, una esperanza que yo sigo orando, sigo clamando, sigo creyendo y sigo confiando en el poder de Dios. Amén. Y Dios va a alcanzarnos, Dios va a volver esos corazones. Pero esto no lo tengo aquí dentro de mis apuntes, pero el Señor me lo trae porque lo hablamos hace poco con algunos hermanos. Pero la palabra del Señor también dice: no seáis como el caballo o como el mulo, que ha de ser sujetado con cabestro. Entonces nuestra oración es que nuestros hijos o nuestros familiares o aquellas personas que se han apartado de la fe, habiendo recibido el mensaje, habiendo conocido, que el Señor toque sus corazones, sus mentes, y no sean así, porque es más duro cuando el Señor tiene que jalarlos y traerlos a la fuerza. Por la misericordia de Dios, Dios nos va a volver a traer, pero si es a la fuerza, qué doloroso. Si es a la fuerza, qué triste que vengan ya destruidos, acabados por un mundo que solamente los quiso menospreciar y lastimar y tirar al pozo. De allá el Señor los recoge, pero qué triste. Mejor pedirle al Señor: Señor, que aquellos que se han apartado, que si mi hijo, mi hija, mi familiar se ha alejado, Señor, Padre, Señor, dale conciencia, dale sabiduría, dale entendimiento, para que vuelva de una manera voluntaria, de una manera bonita, para que no tenga que ser arrastrado como el mulo, como el caballo, como un cabestro. Amén. ¿Sí lo entendemos? Es necesario el temor de Jehová. Pero hay esperanza en el temor de Dios. Eso es el punto central de ese versículo. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Queremos larga vida, ¿no? Todo el mundo sueña con larga vida. Venden cremas para eso, ¿no?
Venden cremas rejuvenecedoras, venden tratamientos, licuados, batidos, malteadas, pastillas, para que todo el mundo se sienta cada vez más joven. Y que casi nadie quiere salir de los 15, ¿verdad? Y todos queremos mantener esa longevidad, todos queremos mantener esa vitalidad. Y ya cuando empezamos a sentirnos así como yo, ya que las canas, que las rodillas, que esto, no dice, Señor, mi mente aquí yo todavía me siento de 15, de 20, ¿qué pasa con este cuerpo que no reacciona? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando. Pero la palabra del Señor nos está mostrando que el temor de Dios, el temor de Jehová, alarga nuestros días. Y en bendición. Si usted mira muchos personajes de la Biblia, dice que murieron con largos días. Vivieron lo suficiente para ver sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y con salud y con entendimiento lograron bendecir a sus generaciones. Obvio, hay cristianos que también se mueren jóvenes. No estoy diciendo que sea una ley infalible. Lo que estoy diciendo es que el temor de Dios es el que nos ayuda a mantener una larga vida en bendición. Porque tampoco se trata de vivir 120 años y esclavizado a una máquina o unos medicamentos a que la gente lo... No. El asunto es llevar una vida ¿qué? En bendición. Y esto es un mensaje también para los hijos, que todos somos hijos, ¿no? El temor de Jehová nos hace recordar que hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tengas salud y se alarguen los días. Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, para que haya bendición, para que haya extensión de los días. Así que el temor de Dios nos ayude a cumplir ese mandato, para que haya largura de días. Pero los años de los impíos serán ¿qué? Acortados. Y eso es una realidad, mis hermanos. Es una realidad vista desde muchas formas. Hay gente que fue perversa, mala, llegó a viejo y todo y están enfermos. La gente ahora sí los tiene que llevar de un lado para otro, asilos, ancianatos, abandonados. Y en el peor, o no sé si mejor de los casos, muchos mueren jóvenes. Usted ve las noticias, mucha gente famosa, gente con todos los talentos. Dice uno, ¡ay, Señor! ¿Por qué le diste tanto talento a ese cantante, a ese actor, a esa deportista y todo? Y salen las noticias, muere actor, muere cantante por sobredosis, por depresión, por medicamentos, y mueren jóvenes. Mira la historia de muchos de los artistas más reconocidos, fueron reconocidos después de su muerte, pero murieron de 30 y algo, de 40 años. Después de muertos fue que se volvieron súper famosos, pero ya ellos ni idea. Pero ¿qué pasó? Que no tuvieron ¿qué? Temor de Dios. Pero el que tiene temor de Dios, aunque nadie lo conozca, no lo conoce ni el vecino, Dios lo conoce. Amén. Y Dios le va a dar una vida de bendición. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová, y aquí ya está mucho más claro para ir armando el paquete del mensaje de hoy. Usted arme su paquete y lléveselo y aliméntese en su casa. Váyase pensando, ¿cómo fue lo que el pastor dijo? ¿Qué fue lo que enseñó hoy? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y el versículo 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Qué es aborrecer? ¿Qué es eso tan desagradable? No vaya a pensar aquí en algo específico, pero sencillamente todos tenemos de pronto algún alimento, algo que uno dice, uy, no, a mí sí, no me dé eso, no me dé eso porque eso a mí no me gusta. Pero una cosa es que a uno algo no le gusta, a que usted aborrezca algo. Aborrecer es que ni se lo nombren. Aborrecer es algo ya que está fuera de todo gusto o no gusto. Es algo que definitivamente causa náuseas, causa malestar. Usted se indigna, se indispone porque eso que no lo tolera. Es abominable, es algo que usted puede aborrecer.
Y solamente puse el ejemplo de algo de comida, ojalá nadie, yo poco aborrezco la comida, se me nota, ¿no? Pero el asunto es, mis hermanos, que hay que aborrecer el mal cuando se tiene temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que no me agrada el mal, que no voy a estar deleitándome en lo que hacen los malos. Y ahí dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa que aborrezco. Pero ojo, a veces decimos, uy, yo aborrezco al hermano tal que es soberbio, aborrezco a la hermana tal que es arrogante, aborrezco el mal camino de tal, aborrezco la boca perversa de fulano de tal. Pero el mensaje no es para que usted señale, sino para que se lo oponga a sí mismo. Aborrezco mi soberbia, no quiero ser soberbio. Aborrezco mi arrogancia, yo no quiero ser arrogante. Aborrezco el mal camino que he transitado. ¿Por qué? Porque todos hemos andado por un mal camino. Pero sabe que mucha gente todavía mira su camino pasado, su vieja vida, su vieja naturaleza, y la mira como ¡ay, tan rico que era! Pero sabe, tenemos que aborrecer esa vida de pecado. Porque sabe que esa vida de pecado nos conducía a una eternidad sin Dios. Entonces, ¿para qué seguir mirando ese mal camino por el que caminamos y seguirlo mirando con tanto deleite? No. Si tenemos temor de Jehová, debemos aborrecer ese camino. Y aborrecer cualquier camino que se nos presente, que nos aleje de Dios. Y dice, y la boca perversa. Pero ¿cuál es la que tengo que aborrecer? ¿La boca perversa del vecino? La mía propia. Tengo que aborrecer que mi boca sea perversa, o sea, que mi boca hable lo que no debe hablar. No se trata de señalar, se trata de señalarme. Se trata de mirar como el versículo me dice, el temor de Jehová hace que yo aborrezca el mal, empezando por el mal que está en mí. Empezando por la maldad que aún puede haber en mí. Empezando por la soberbia que aún puede haber en mí, por la arrogancia que aún puede haber en mí, por el mal camino que aún yo pueda llevar, por las palabras que aún salgan perversamente de mi boca. Aborrezco eso en mí. Porque el temor de Jehová es aborrecer lo que Dios aborrece. El temor de Jehová es que me gusta y me deleito en lo que a Dios le agrada y se deleita, y aborrezco lo que Dios aborrece. Y ahora sí vamos al capítulo principal de este mensaje acerca del temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, vamos desde el principio. Y aquí nos vamos a detener un poquito en el primer capítulo de Proverbios. Y ya una vez entendiendo muchas características, beneficios y consecuencias del temor de Jehová, podemos entonces definir un poco el temor de Jehová antes de leer el capítulo 1. Al definir un poco el temor de Jehová, estamos hablando que es un temor santo, un temor a un Dios amoroso, bueno, maravilloso. Alguna vez hablando de este tema con alguien me dijeron, pero ¿por qué le tengo que tener miedo a Dios? Si luego Dios no es mi padre, mi amor, mi todo. Me decía cosas bonitas. Yo decía, claro, usted tiene razón, Dios es todo eso tan maravilloso, pero sí tenemos que tenerle temor a Dios. Y tal vez no sea el miedo como el miedo a las cucarachas, o el miedo a las arañas, o el miedo a la oscuridad, o el miedo a que nos roben. Pero sí tenemos que tener un temor santo, reverente, de un Dios todopoderoso. Sí nos debe dar temor. Sí nos debe dar temor. Sí le debe dar temor al hombre que peca y sabe que hay un Dios que lo puede condenar. Eso debe dar temor. Como cuando un hijo sabe que hizo algo malo y su papá o su mamá va a tomar una acción, va a tomar una disciplina. Ese hijo puede amar y puede respetar y puede honrar a su papá o a su mamá, pero en ese momento que sabe que se merece un castigo, tiene que temor. Sabe que le vienen unos cuantos nalgazos, o sabe que lo van a castigar y lo van a dejar sin X o sin Y. Y hay un temor. Ama a su papá, ama a su mamá, sabe que su papá lo ama, sabe que su mamá lo ama, pero hay un temor porque sabe que hay una consecuencia por su actividad, por su pecado. Entonces el temor de Dios sí nos tiene que infundir un temor, un miedo.
Porque dura cosa, dice la palabra, y eso lo vamos a mirar más adelante, es caer en manos de un Dios vivo. Es que es fácil no tenerle temor a un ídolo falso, porque nada puede hacer. Pero tenerle temor al Creador es lo más lógico que podemos tener en nuestra cabeza. Porque Él sí puede hacer con nosotros como Él quiera. Él dio la vida y la puede quitar. Y vamos a seguirlo mirando. Pero vamos a mirar entonces Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones que prudentes, mis hermanos. Esto que yo estoy predicando hoy, y a mis amigos y hermanos que nos visitan hoy por primera vez o por segunda vez, esto que yo estoy predicando no es nada ilógico, no es nada religioso, ni no, esto es sentido común de una vida que quiere tener una relación con Dios. Dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Aquí hay jóvenes? ¿Sí hay jóvenes o no hay jóvenes? Hermana María Luisa, ¿sí hay jóvenes o no hay jóvenes? Sí hay. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los jóvenes necesitan inteligencia y cordura, un pensamiento que realmente sea sensato para sus propias vidas. Dice la palabra del Señor, versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, aún el que se siente muy sabio, muy entendido, va a recibir más, porque el temor de Dios lo va a hacer cada vez más entendido. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7, si quiere leámoslo todos juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que hay que ser insensato para despreciar la sabiduría y la enseñanza que viene de parte de Dios, para ayudarnos a vivir una vida con el temor de Jehová. Y entonces del versículo 8 en adelante se pone el asunto color de hormiga. Apriete, haga así, apriete. Se pone, aquí se va a poner un poquito más complicado el mensaje. Versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Parte del temor de Jehová, mis hermanos, está en el núcleo, en el centro de la familia. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Versículo 10, para todos es, pero quiero que ojalá los jóvenes que están acá me presten atención. Yo sé que a veces es difícil, pero haga el esfuerzo. Oye, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no les hagas caso, no siga por ese camino. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Mejor dicho, camine conmigo, que vamos a hacer en esta vida un festín. Y mira lo que dice el versículo 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, de sus caminos. Es importante que el temor de Jehová nos ayude a tomar estas decisiones. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Versículo 18, míralo conmigo. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la ¿qué? A la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia, mis hermanos, la avaricia, quita la vida a los propios que poseen todo. ¿Sabe? Que he conocido y tengo la fortuna o el infortunio de tener la oportunidad de haber conocido hombres muy ricos en un ancianato
abandonados, de robarnos sus riquezas, y nadie los quiere, ni los propios hijos los visitan, porque fueron personas complicadas, codiciosas, ávaras. Y entonces, ¿qué pasó? Que un día su propia vida se fue al abismo, porque ni la riqueza que tenía le sirvió de nada. Con mi hermano nos subíamos a los buses, a los camiones en Colombia, y nos subíamos a predicar a los camiones. Y una frase que usábamos mucho para predicar era decirle a la gente que hay gente tan pobre en este mundo, que lo único que tiene es dinero. Porque sin Dios, sin temor de Dios, ni la riqueza completa de este mundo puede satisfacer la vida de un ser humano. Amén. Y entonces dice el versículo 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz a las plazas. Por eso es que este pastor es como gritón, porque aunque sea los mantengo despiertos. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y mira la pregunta 22. Lean el versículo 22 conmigo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mucha gente se burla de la fe cristiana. Mucha gente se burla de la palabra de Dios. La gente se burla de que nosotros hablemos y prediquemos del temor del Señor. Pero la palabra dice: ¿hasta cuándo, oh insensatos, aborrecerán? Versículo 23 dice: volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber que mis palabras. Pero mire lo que dice el 24. Por eso le decía a mi hermano que aquí se pone un poquito más complicado el mensaje. Duro de masticar. Aquí se pone como esos pescados bien espinosos que son duros de comer, pero que son ricos. Aquí usted tiene que masticar con cuidado. Porque dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué duro es despreciar y burlarnos y menospreciar y desechar el temor de Jehová. Es triste, mis hermanos. Yo por eso en ese sentido soy un poco celoso de que no irrespetemos, mis hermanos, lo que representa este lugar como parte de la iglesia de Cristo. Sabemos que estas paredes y este techo no es la iglesia son ustedes, somos nosotros, pero cuando nos reunimos en este lugar y damos honor a este lugar como sitio de reunión y nos burlamos y menospreciamos y respetamos el servicio que se presta en este lugar, no se está burlando del pastor, no se está burlando de la iglesia, se está burlando del temor de Dios. Cuando servimos aún como por hacer, pero no lo hacemos con amor a Dios, estamos burlándonos del temor de Dios. Cuando menospreciamos el mensaje, la palabra que se predica en este lugar, sea que el pastor la dijo bien, fue chistoso, no fue chistoso, fue que se enojó, no se enojó, la predicó bajito, la predicó duro, pero cuando menospreciamos la palabra, no nos estamos burlando del pastor. Es más, yo se lo digo y se lo he dicho a otras personas, a los muchachos se los he dicho: si quiere búrlese de mí, pero no se burle de la palabra del Señor. Prefiero que me menosprecie a mí y se burle de mí, pero no se burle de la palabra del Señor. No menosprecie el mensaje de Dios, porque es cuando Dios está llamando. Es el tiempo en que Dios está extendiendo la mano. Es el tiempo en que Dios te está hablando y te está llamando y te está recordando que su
misericordia aún está ahí extendida para ti. Jóvenes, con amor se los digo, no se burlen de la palabra del Señor, no se burlen de lo que ustedes han recibido en este lugar y en sus casas y en sus hogares, que tiene que ver con la palabra del Señor. No las menosprecien, porque tal vez un día eso se les vuelva en su contra. Y usted va a decir, pastor, ¿qué mensaje es ese? ¿Nos está amenazando? No, les estoy diciendo que la palabra del Señor dice que si nos burlamos del temor de Jehová, un día cuando venga el problema, entonces el Señor dirá, ya no. Y es necesario que entendamos, mis hermanos, que el temor de Jehová es un temor. Sí, nos tiene que dar temor y temblor, mis hermanos. Porque Él no es un juguete. Él no es el genio de la lámpara. Él no es una figurita de animación. Él es el Dios creador. Amén. Y sí nos tiene que dar temor. Amén. Y sí tenemos que caer rendidos ante un Dios real y verdadero. Y dice la palabra del Señor, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Jóvenes y adultos, porque esto es para todos. Si tú hoy menosprecias el consejo, menosprecias la reprensión, menosprecias el llamado, ¿qué esperas que pase después en tu vida? Porque el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por eso les dije que los preparé, ¿no? Se los advertí desde el principio. Que hasta yo mismo, mis hermanos, me tiembla un poquito a veces tomar la decisión de predicar esta clase de cosas. Pero al final el Espíritu me dice, hágale, cabezón. Tiene que hacer. Pero el versículo 33 dice, más, aquí está la esperanza para todos los que estamos aquí hoy. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. El que escucha al Señor, el que escucha y no menosprecia la palabra de Dios, el que entiende que aunque hemos fallado en el pasado y tal vez muchas de las cosas que Dios dice que no hagamos las hemos hecho, pero si hoy escuchas la voz de Dios, si hoy te arrepientes, si hoy le dices, Señor, perdóname porque he andado por el camino del mal, no he aborrecido lo que tú aborreces, al contrario, lo he abrazado en mi vida, pero si hoy tomas la decisión correcta, el Señor te dice, hoy entonces vivirás tranquilo. Porque viene el perdón del Señor, porque viene la reconciliación del Señor. ¿Podremos burlarnos del Señor? Entonces nos tiene que dar temor. ¿Sabe por qué la sociedad hoy en el mundo cree que el asunto de la fe y de la religión es un asunto obsoleto y olvidado y que eso es para los viejitos? Porque se ha perdido el temor de Dios. Porque sabe que aún en tiempos anteriores, 50, 100 años atrás, aún la gente que no creía en Dios tenía respeto. Pero hoy hasta el respeto se ha perdido. Hoy ya nada vale nada para la gente. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Y quiero que usted lo lea conmigo. Job capítulo 13, verso 9. El libro de Job está ahí pegadito, cerquitica. Y si no lo encuentran rápido, aquí lo ponen rápido en la pantalla. Job capítulo 13, verso 9. Job está hablando con sus amigos, un hombre que le vino una gran calamidad en su vida. Un hombre que estaba sufriendo, padeciendo abandono, enfermedad, ruina, escasez, muerte, destrucción había venido a su vida. Y Job está hablando con tres amigos que lo querían cuestionar demasiado. Y Job les dice en el capítulo 13, verso 9. Si no lo han encontrado, mírenlo en la pantalla. Job capítulo 13, verso 9 dice: sería bueno que Él os escudriñara
escudriñase. Y hace una pregunta. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? ¿Será que nos podemos burlar de Dios como nos burlamos entre nosotros? ¿Será que podemos burlarnos de Dios como a veces le decimos al vecino, al amigo, mañana le pago y no le pagamos? ¿Será que nos podemos burlar de los demás y pensar que de la misma manera nos podemos burlar de Dios? Aún los hijos hoy en día se burlan de los padres y los menosprecian. Ah, mi papá es un viejo, es un ridículo, es un anticuado. Ah, mi mamá no sabe nada, mi mamá no entiende nada, mi papá no entiende nada. Y aún nos podemos burlar de nuestros padres, pero ¿será posible que nos podamos burlar de Dios de la misma manera? No. ¿Será posible que podamos menospreciar la palabra de Dios y salir victoriosos? ¿Será posible que podamos burlarnos de Dios y seguir adelante con nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Pues déjame decirle que tal vez parezca así, pero un día vendrá el juicio de Dios. Un día se acabará la pila, se acabará la batería. Un día el pitazo final de este partido de 90 minutos se acabará. Y solamente estarán tranquilos los que hayan tenido temor de Dios. Ay, no nos asuste, pastor. Sí, asústese. Y tenga temor de Dios. Asústese de verdad. Tal vez eso es lo que necesitamos. En realidad entender que esto no es un juego. En realidad entender que Dios es real, que Él es santo, que Él es puro, que Él es perfecto y nos debería dar temor vivir una vida fuera de su voluntad. Así es. Es el tiempo, mis hermanos, que nos levantemos y de verdad como iglesia santa, pura, delante del Señor. Mis amigos que vienen hoy por primera vez, por segunda vez, no se sientan mal, el regaño no es para usted. Pero sí la exhortación de que si usted hoy vino es porque Dios le quiere cambiar. Dios le quiere llevar por el camino que es. Dios le quiere ayudar en su diario vivir. Ay, es que me llevaron a esa iglesia y el pastor como que estaba de mal genio. No, es que la palabra del Señor es real. Así es, aleluya. Y es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. ¿Sabe tanto amor tiene Dios que hoy nos está hablando de esto? Amén. Tanto amor nos tiene Dios que nos está recordando que no es un juego. Que aquí no estamos jugando a hacer la iglesia. Que aquí no estamos jugando a hacer convivios. Que aquí estamos enseñando la palabra del Señor para vida eterna. Amén. Y entonces el Señor nos está diciendo, ¿será que nos podemos burlar de Dios como nos burlamos de otros? Gálatas 6:7 nos da la respuesta. Vaya conmigo, yo no le estoy hablando de mi opinión ni de mis pensamientos. ¿Sabe que en mi carne, ayer en el ayuno nos dimos cuenta? En mi carne también quisiera irse en contra de lo que yo estoy predicando. Pero mi espíritu me recuerda que no. Y Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Ya lo encontró? Dígame. Gálatas capítulo 6, verso 7 da la respuesta a la pregunta de Job. ¿Nos podremos burlar de Dios como nos burlamos de los hombres? Y Gálatas 7 dice, no os engañen. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Jóvenes, madres, padres, adultos, ancianos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, de eso mismo vamos a cosechar. Así es. Si siembras peras, cosecharás peras. Si siembras manzanas, cosecharás manzanas. Si siembras maldad, destrucción, pecado y desobediencia, eso cosecharás. Así es, aleluya. Pero si siembras en el camino del Señor, si siembras el temor de Jehová, cosecharás las bendiciones, que ya miramos, ya vimos la lista de todas las bendiciones que incluye tener temor de Jehová. Así que no nos engañemos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Del pastor se pueden burlar, autorizados. Pero de Dios no se engañen. Dios no puede ser burlado.
Así que hoy es un mensaje de amor, por duro que suene, es un mensaje de amor. Creo que más amor que cualquier otro mensaje que yo he predicado es el que le estoy predicando hoy. Porque Dios te está llamando la atención con amor y te está diciendo, no te engañes. No te engañes. Con dejar de venir a la iglesia no va a cambiar la realidad de tu vida. Al contrario, te vas a engañar más. Con no volverle a hablar al pastor tampoco va a cambiar la realidad de tu vida. Con hablar mal del pastor y de la iglesia tampoco va a cambiar la realidad de tu vida. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios va a seguir insistiendo en tu vida y con amor hoy Dios te está hablando. Con amor hoy Dios nos está hablando. El temor de Jehová es el principio de tu sabiduría. ¿Quieres ser un hombre sabio, una mujer sabia, un joven sabio, una joven sabia? Empieza por tener temor de Dios. Un respeto por la palabra. Un respeto por lo que representa su iglesia. Un respeto por lo que Dios ha hecho en tu vida, por el privilegio que tienes de tener un hogar, una familia, donde haya alguien que ore por ti, donde haya alguien que vaya a la iglesia, donde haya alguien que busque de Dios. Así que no menosprecies eso, porque Dios ha sido bueno. Y lejos de sentirte hoy regañado o sentir que el pastor diga un mensaje muy fuerte, dale gracias a Dios. Amén. Dale gracias a Dios porque Dios quiere que no nos engañemos. Amén. Que Dios quiere que tú y yo no sigamos engañados. Dios quiere que reaccionemos. ¿Y cómo podemos mantener esa identidad con el temor de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Jehová. Y si usted sigue leyendo en su casa, no aquí, sino en su casa, va a encontrarse que empieza en el centro, en el núcleo del hogar, con el esposo y la esposa sometiéndose en amor unos a otros, los hijos sometiéndose a los padres sometiéndose como padres responsables también en el cuidado de sus hijos, la iglesia sometiéndose al poder de Dios, los empleados sometiéndose a sus jefes. ¿En qué? En obediencia, en rectitud, sometiéndonos en obediencia a la palabra del Señor los unos a los otros. Ya estoy cerca de terminar. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Dele gracias a Dios por haber venido hoy. Amén. Dele gracias a Dios por haber venido. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante dice: así que, hermanos, y yo se lo voy a leer como si esto se lo estuviera escribiendo Dios hoy directamente a usted como miembro, como participante de este mensaje en esta iglesia el día de hoy. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote que es el Señor Jesucristo sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Si hay algo que te acuse hoy, si hay algo que te acuse en tu vida porque sabes que por ahí no es, entonces hoy pídele perdón al Señor. Hoy arrepiéntete delante del Señor y dile: Señor, yo no quiero tener más mi conciencia mala. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos, mis hermanos, aquí en esta iglesia, Príncipe de Paz, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos con amor como hemos aprendido,
y tanto más cuando veis que aquel día Se se acerca. Amén. Mis hermanos, el que un pastor como yo les diga que no dejemos de congregarnos no es porque yo tenga algún complejo de ver las sillas llenas. Es porque es necesario para nuestra mutua edificación. Es necesario para mantener nuestra conciencia limpia y buscar todo el tiempo estar en un grado de arrepentimiento con el Señor. Es necesario para que nos dejemos enseñar la sabiduría de Dios, que es el temor de Dios. Y dice la palabra: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, porque Cristo ya murió por una vez y para siempre, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Era la ley en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensamos, mis hermanos, si nos burlamos de Dios? ¿Cuánto mayor castigo, mis hermanos, si pisoteamos la sangre de Cristo que se derramó para salvación nuestra? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, léalo conmigo, ya estamos al final. Póngale ganas. Versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El temor de Jehová es reconocer que Él puede hacer con nosotros como Él quiera. Si las hormiguitas que vemos por ahí, que hay muchas, la verdad que en este estado hay muchas hormigas, si las hormiguitas que vemos por ahí pudiéramos escuchar sus conversaciones, y si ellas hablaran con referencia a nosotros, diría: yo le tengo temor a esa persona, porque esa persona, aún si se equivoca al caminar, puede aplastarnos a todas. Esa hormiguita estaría pensando de usted que tendría que tener temor del hombre, temor del humano, porque el humano, aún por equivocación, la puede pisar y la vuelve que nada. Pero si ese humano quiere pisar a una hormiga voluntariamente, ¿qué puede hacer? Sencillamente la pisa y ya pasó. Así que es un temor lógico. No es que la hormiga vaya a endiosar al ser humano, pero es un temor lógico porque ese humano tiene el poder para matarla de un pisotón. Pues nosotros tenemos el temor de un Dios grande y poderoso, que puede hacer como Él quiera, pero ¿sabe qué ha decidido hacer? No pisotearnos, sino dar a su Hijo para que usted y yo seamos salvos. Ese Dios grande y poderoso que había podido destruir este planeta hace muchos años, pero por la misericordia suya y mía, mis hermanos, decidió darnos la esperanza de vida. Decidió darnos la oportunidad de salvación. Decidió derramar su sangre en la cruz del Calvario y en lugar de pisotearnos, darnos una oportunidad de arrepentimiento. Amén. Pero no deja de ser Dios, y no deja de ser grande, y no deja de ser poderoso. Así que no le tengamos temor a las brujas, no le tengamos temor a los fantasmas, no le tengamos temor al bandido, al malvado. Porque dice la palabra que no le tengamos temor de lo que puede hacer el hombre, pero sí tengamos temor de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque de Dios no nos podemos burlar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo,
y por otras llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis hermanos, cuando ya hemos llevado mucho camino cristiano recorrido, si usted se acuerda cuando empezó, sufrimos, hermanos. Yo recuerdo cuando mi mamá se afirmó en los caminos del Señor, toda la familia de mi papá le hizo el feo. La menospreciaban, no la invitaban, le ponían la puerta con letreros que decían aquí somos esto y aquello y no vamos a cambiar. Y si hoy recordamos lo que nos costó llegar a los caminos del Señor y después de un tiempo se nos olvida y empezamos a menospreciar, pues eso que sembramos, eso segaremos. Pero el Señor está diciendo, recuerden que ustedes tienen una herencia en los cielos. Versículo 35, léalo conmigo. Léalo conmigo, mis hermanos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, todos juntos, mis hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Y yo me gozo, mis hermanos, y yo me alegro con usted que está hoy aquí. Porque si usted está aquí es porque Dios le ha traído. No es una coincidencia, no es por una invitación, es porque Dios quería que tú escucharas este mensaje. Porque Dios a todos, antiguos, nuevos, jóvenes, adultos, Dios quería hoy hablarnos esto. Porque yo me alegro de que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para perseveración, para preservar el alma salvada que Dios nos da. Amén. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Y si Dios ha hablado a su vida, ore de verdad. No le importa el que tenga al lado. Si quiere, cámbiese de silla. Si quiere orar y que no escuchen de al lado. Pero órele al Señor y póngase a cuentas con Él. Y pídale al Señor que le ayude a mantenerse perseverando en el camino del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, bendito. Te damos gracias por este tiempo, este mensaje, esta oportunidad de vida que tú nos has dado, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos a todos los que hemos escuchado hoy este mensaje, Señor, a recordar y reconocer, Señor, que no nos podemos engañar, Señor. Que tú no puedes ser burlado, Señor. Y que todo lo que sembramos, Señor, eso cosecharemos. Pero hoy nosotros decidimos, Señor, amarte. Decir, Padre Santo, que no somos de los que retrocedemos y abandonamos, sino somos de los que perseveramos, Señor. Somos de los que continuamos con fe, con temor, con sabiduría, entendiendo el poder y la grandeza que viene de ti, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos a mantenerse firmes, a no desmayar, a no abandonar el camino, Señor. Ayuda a mis hermanos a no dejar de congregarse, Señor, como muchos tienen por costumbre, Señor, sino perseverar sabiendo que el día, Señor, y la hora no lo sabemos, Padre, pero un día volverás por tu iglesia, un día volverás por tu pueblo, un día volverás, Padre Celestial, Señor. Gracias te damos a ti, Jesús. Gracias te damos a ti, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a mis hermanos que nos ven por internet, Dios les bendiga. Vivan su pasión por Jesús. Amén.